Corresponde, por tanto, al Congreso local determinar sobre las solicitudes de pensión o jubilación una vez se hubiera entregado la información que da sustento a las mismas. Nombre del trabajador, antigüedad, salario base, entes públicos y periodos en los cuales prestó su servicio al Estado. Segundo, el artículo primero constitucional determina en su primer párrafo que todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución mismas y en los tratados internacionales. Por tanto, el Estado garantizará el ejercicio de derechos humanos constitucional o convencional. Finalmente, protección humanos son modulables y configurables, pero no son disponibles en momento alguno, ni para sus titulares ni para el Estado, por lo que el acceso a los derechos de seguridad social como un derecho prestacional tiene como base constitucional la prevista en la fracción 11 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, aplicable a las entidades federativas, en el que contempla como base mínima en el inciso A el cubrir los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. En ese sentido existe una libertad configurativa para que las legislaturas locales establezcan un régimen de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado. En ese sentido, el derecho a la jubilación y a la pensión por vejez o muerte nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos o falta de estos, concubina y concubino, se encuentren en los supuestos consignados en la ley burocrática estatal y satisfagan los requisitos que la misma señala. Tercero, en estricta aplicación del decreto referido en el antecedente segundo y en la correlación con la equivalencia de las 16 B, medida y actualización que como tope establece la fracción novena del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, Ley Burocrática Local, la pensión por jubilación diaria permisible corresponde a 1,351.84 pesos y la mensual asciende a 41,095.93 pesos, sobre la base de que el valor de la UMA es el de 84.49 pesos. Cuarto, una vez realizado el análisis de las iniciativas, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora nos percatamos que el interesado en obtener una pensión por jubilación, ciudadano Jaime Rosales Montaño, cumplió con los requisitos señalados, por la fracción novena del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima en materia, ya que acreditó que cuenta con 30 años de servicio, aunado a que la suma propuesta en pago mensual no supera el monto de pensión máxima diario o mensual permitido por la ley, por lo que resulta procedente otorgar la pensión de jubilación. Quinto, una vez realizado el análisis de iniciativa, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora nos percatamos que los interesados en obtener una pensión por vejez cumplieron con los requisitos señalados por la fracción novena del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así como el importe de presupuestos por su iniciador no supera el permisible máximo para los cálculos de pensiones indicados en el considerando tercero. Por ello, resulta procedente otorgar las pensiones de vejez a favor de la ciudadana Laura López Fuentes, Roberto Heredia Magaña, Joel Chávez González, Adolfo Corona Manso, Salvador Méndez Medrano, Manuel Flores Carvajal, Marco Aurelio Rodríguez Vizcaíno y Miguel Ángel Larios Aguilar. La procedencia
de este derecho se sustenta principalmente en los convenios suscritos por el Gobierno del Estado con el Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, mismos que de manera reiterada han venido aplicando en el cálculo de las pensiones hasta formar un derecho que nace de la práctica ininterrumpida. Por ello, pese a que derivado de la aplicación supletoria prevista en el artículo 15 de la Ley Burocrática Local, encontrando sustento en los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, estando contemplado y desarrollado el apartado de la vejez en términos de los artículos 88 a 91 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que regula la procedencia de ese derecho cuando el trabajador activo haya cumplido 65 años de edad. Los trabajadores que aún no han cumplido los 65 años también podrán ser beneficiarios de una pensión por vejez en un grado porcentual de la manera que lo establecen los parámetros determinados por el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, mismos que se apoyan en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima, en la fracción novena del artículo 69, que se ha consolidado como un derecho consuetudinario en el beneficio de los trabajadores al servicio del Estado y hasta antes del inicio de vigencia de la nueva ley de pensiones. Sexto, por lo expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracción 14ª de la Constitución Política de los Estados Libre y Soberano de Colima, 69, fracción novena de la Ley Burocrática Local, la fracción 22ª del Convenio General de Prestaciones indicado en el antecedente primero, el decreto de desindexación referido en el antecedente segundo, así como los artículos 88 a 99, 118, 124, 127 a 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 54, fracción cuarta del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y demás relativos. Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos propone a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación al ciudadano Jaime Rosales Montaño, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de jefe, plaza sindicalizada y adscrito al Honorable Congreso del Estado de Colima, dependiente del Poder Legislativo del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 33,530,76 pesos y anual de 402,369,12 pesos. Autorizándose para que se afecte la partida 41.201 del presupuesto de egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima. Artículo segundo. Se concede pensión por vejez al ciudadano Salvador Méndez Medrano, equivalente al 91.11% de sus percepciones correspondientes a la categoría de custodio B, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 14,435,60 pesos y anual de 173,227,20 pesos. Autorizando al Poder Ejecutivo local para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo tercero. Se concede pensión por vejez
al ciudadano Manuel Flores Carvajal, equivalente al 91.66% de sus percepciones correspondientes a la categoría de custodio B, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 14,522.74 pesos y anual de 174,272.88 pesos. Autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo 4. Se concede pensión por vejez al ciudadano Marco Aurelio Rodríguez Vizcaíno, equivalente al 64.66% de sus percepciones correspondientes a la categoría de jefe de departamento. C. Plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 8,690.76 pesos y anual de 104,289.12 pesos. Autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo. Se concede pensión por vejez al ciudadano Miguel Ángel Larios Aguilar, equivalente al 88.89% de sus percepciones correspondientes a la categoría de subdirector del servicio Plaza de Confianza, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 25,594.87 pesos y anual de 307,138.44 pesos. Autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo 6. Se concede pensión por vejez al ciudadano Adolfo Corona Manso, equivalente al 69.93% de sus percepciones correspondientes a la categoría de oficial polivalente rural. Polivalente rural. A. Plaza sindicalizada, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 12,582.84 pesos y anual de 150,994.08 pesos. Autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45.202 del presupuesto de egresos. Artículo 7. Se concede pensión por vejez al ciudadano Joel Chávez González, equivalente al 91.87% de sus percepciones correspondientes a la categoría del velador A1, plaza sindicalizada, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 15,999.34 pesos y anual de 191,992.08 pesos, autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45.202 del presupuesto de egresos. Artículo 8. Se concede pensión por vejez al ciudadano Roberto Heredia Magaña, equivalente al 86.67% de sus percepciones correspondientes a la categoría del director A, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 31,167.66 pesos anual y anual de 374,011.92 pesos, autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo 9. Se concede
pensión por vejez a la ciudadana Laura López Fuentes, equivalente al 75% de sus percepciones correspondientes a la categoría de catedrática de secundaria segunda con 25 horas provisionales y 5 horas interinas, adscrito a la escuela secundaria número 13, Miguel Virgen Morfín, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 13,351.83 pesos y anual de 160,221.96 pesos, autorizando al Poder Ejecutivo local para que afecte la partida 45.101 del presupuesto de egresos. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día de su aprobación y deberá ser publicado en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique en el periódico oficial El Estado de Colima, circule y observe. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 5 días del mes de febrero de 2019, que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se presenta y de ser aprobado, sea expedido al decreto correspondiente. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado presidente Julio Anguiano Urbina, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputado secretario Vladimir Parra Barragán, diputado vocal Rogelio Humberto Rueda Sánchez y diputado vocal Carlos César Farías Ramos. La presente hoja de firmas corresponde al dictamen número 30 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo para conferir pensión por jubilación y pensión por vejez a diversos trabajadores del Estado, al servicio del Estado. Es cuanto. Muchas gracias, compañero diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, que con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a la Asamblea si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Rogelio Salinas, por la afirmativa. Blanca Rivier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por afirmativa. Julio Anguiano, a favor.
Jazmín García, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Ana Landa, a favor. Ana Karen Hernández, a favor. Carlos Farías, a favor. Berber Corona, a favor. Lisset Rodríguez Soriano, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, la afirmativa. Lisa Naya, por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al 9º punto del orden del día, se procede a dar lectura al acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la reconformación en la integración de 2 comisiones legislativas permanentes de la 59ª legislatura de este honorable Congreso del Estado. Tiene la palabra el compañero diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Con su permiso. Adelante, compañero. Compañeros diputados. Los suscritos diputados firmantes integrantes de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, conforme a lo establecido en los artículos 47 al 50 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 39 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tenemos a bien aprobar el siguiente acuerdo parlamentario, mediante el que se aprueban la reconformación de su integración de las comisiones legislativas de comunicaciones, transportes y movilidad, igual que la del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo anterior en las siguientes bases. Primero, el jueves 18 de octubre del 2018, derivado de la sesión pública ordinaria número 5 del primer periodo correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura, fue aprobada la integración de las 23 comisiones legislativas permanentes para los trabajos legislativos en el Congreso del Estado de Colima. Segundo, mediante decreto número 26, que se expidió el 13 de diciembre del 2018, fueron reformadas preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su reglamento, dando pauta, entre otras modificaciones, a estas 2 comisiones de recién creación y denominadas del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la de Transparencia y Acceso a la Información. A la par, el decreto estableció el cambio de denominación de estas comisiones, que actualmente se identifican como de Planeación y Turismo, de Economía, de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, de Igualdad y de Equidad de Género. Tercero, ante ello, los grupos parlamentarios que integramos la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios deliberamos en torno a la necesidad de que algunas de las comisiones, el número de vocalías se incrementara a efecto de reforzar el trabajo de sus integrantes y posibilitar así una distribución de la carga de trabajo legislativo y de gestión ante las distintas entidades públicas del Estado de Colima, situación con la que se estuvo de acuerdo por los grupos parlamentarios, así como por los diputados y diputadas únicas. Cuarto, es así que actualmente se tienen 25 comisiones permanentes para el trabajo legislativo y la atención de los demás asuntos de los que resulten competentes cada una de ellas. Quinto, por acuerdo aprobado por la Asamblea en sesión ordinaria celebrada el 23 de enero del año 2019, determinó la reconformación de la integración de las comisiones legislativas permanentes de esta legislatura de este honorable Congreso del Estado, y que en lo que interesa al presente acuerdo parlamentario
las comisiones de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, así como la del Sistema Estatal Anticorrupción, quedaron conformadas de la siguiente manera. Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, presidente, el diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretaria, diputada Claudia Aguirre Luna. Comisión Estatal del Sistema Anticorrupción, presidente, el de la voz, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, secretario, diputada Marta Alicia Mesa Oregón, secretario, diputada Blanca Liber Rodríguez Osorio, vocal, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputada Remedios Olivera Orozco. Sexto, de acuerdo a lo aprobado en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero del 2019, se tuvo por notificada esta comisión para dar parte por parte de su servidor, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la adhesión al citado grupo parlamentario del compañero diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, quien a la fecha preside la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, e igualmente el diputado de La Voz preside la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, integrada por 5 diputados y diputadas. Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, primer párrafo de la Ley Orgánica, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios cuenta con atribuciones político-administrativas para el funcionamiento del Poder Legislativo. Segundo, que la Ley Orgánica dispone en sus artículos 48 y 50, fracción cuarta, que es facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios proponer a esta Asamblea la integración de las comisiones permanentes y, en su caso, a quienes deben sustituirlas cuando esto proceda. Tercero, que en la sesión celebrada el mismo día 28 de enero del 2019, el de La Voz, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, coordinador del Grupo Parlamentario Verde Ecologista, con base en el artículo 56, último párrafo de la Ley Orgánica de este Poder, solicitó que se procediera a analizar lo referente a la reconformación de su integración de las comisiones antes dichas, Comunicación, Transportes y Movilidad, y la del Sistema Estatal Anticorrupción, con base en el párrafo del artículo 58 de la Ley Orgánica de este Poder, que establece que el grupo parlamentario que presida una comisión tendrá mayoría al interior de la misma. En razón de lo anterior y agotado que fue el análisis correspondiente por los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión de Gobierno Interno, así como escuchado previamente todas las voces políticas representadas con base en las argumentaciones y fundamentos legales ya expuestos ante esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, estima pertinente proponer a esta Asamblea la reconformación en la integración de comisiones permanentes denominadas Comunicaciones, Transportes y Movilidad y Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 58, último párrafo de esta Ley Orgánica. Expuesto lo anterior, esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con base en los artículos 48, fracción cuarta y del 50, 58 y 92, todos de la Ley Orgánica, en relación con el 46 de su reglamento, emite lo siguiente acuerdo parlamentario. Primero, es de aprobarse y se aprueba proponer a esta Asamblea la reconformación de integración de las comisiones legislativas permanentes denominadas Comunicaciones, Transportes y Movilidad y Sistema Estatal Anticorrupción, para quedar como sigue. Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, presidente, diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, secretario, el de La Voz, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, y secretario, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Y la Comisión Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, presidente, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, secretaria, diputada Marta Alicia Mesa Oregón, diputada Blanca Liber Rodríguez Osorio, vocal, diputada Remedios Olivera Orozco,
y vocal diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Segundo, notifíquese al presente acuerdo por conducto del oficial mayor a las y los diputados integrantes de estas comisiones, de esta 59 legislatura, así como a la Dirección de Procesos Legislativos y Dirección Jurídica de este Congreso, para su conocimiento y demás efectos que haya lugar. Propuesto de acuerdo que una vez analizada y ajustada con base en las observaciones señaladas en la sesión por diversos legisladores, fue sometida a la consideración de los presentes y fue aprobada por unanimidad de votos por las y los diputados integrantes con derecho a voto en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica. Atentamente, Colima, 6 de febrero del 2019, Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, diputado Vladimir Parra Barragán, presidente de la comisión, diputado Carlos César Farías Ramos, secretario de la comisión, el de la voz, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, secretario de la comisión, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, vocal de la comisión, diputada María Remedios Olivera Orozco, vocal de la comisión, Rosalba Farías Larios, vocal de la comisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a la Asamblea si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior, relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Blanca Livier, a favor. García Arias, a favor. Araceli García Muro, a favor. Julio Anguiano, a favor. Jazmín García, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Ana Landa, a favor. Carlos Farías, a favor. Berber Corona, a favor. Lisette Rodríguez Soriano, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Rogelio Rueda, a favor. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Lisa Naya por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les concederá el uso de la palabra del orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se le concede el uso de la palabra a la compañera diputada Jazmín García Ramírez. Con su permiso, diputado presidente, diputadas secretarias de la Adelante, mesa directiva. compañera. Gracias. La suscrita Jazmín García Ramírez, diputada de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción primera, 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su reglamento, somete a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo que contiene la solicitud para que en sesión solemne se conmemore la memoria y el legado del doctor en Derecho José Guillermo Ruelas Ocampo, así como la autorización de inscripción en el recinto legislativo del Congreso del Estado con letras de color oro, la leyenda Doctor José Guillermo Ruelas Ocampo, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, el doctor José Guillermo Ruelas Ocampo ha sido uno de los juristas y catedráticos más destacados en el estado de Colima. Su fama trasciende generaciones, fue acreedor de diversas distinciones y fue reconocido por su amplia experiencia jurídica y académica. A lo largo de más de 50 años de experiencia, se manejó con honradez, rectitud y profesionalismo, destacando dentro de su trayectoria su trabajo como Procurador de Justicia del Estado 1970-2004, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima 1971-1981, miembro de la Comisión Redactora del Código Penal en el Estado de Colima 1982-1985, presidente del Tribunal Electoral Estatal 1994-1996, catedrático titular con definitividad académica desde 1965 y magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, ratificado por este honorable Congreso del Estado en el año 2002. De igual manera, fue galardonado con la medalla Pedro Torres Ortiz que otorga la Universidad de Colima, la medalla José S. Benítez que brinda la misma Casa de Estudios, la medalla Universidad de Colima que concede la propia universidad, la medalla Miguel de la Madrid Castro que confiere en forma conjunta la Universidad de Colima con el Colegio de Abogados de Colima, Asociación Civil. En el mes de diciembre del año 2001, fue maestro emérito de la Universidad de Colima y se desempeñó como presidente honorario del Colegio de Maestros en Ciencias Penales Guillermo Ruelas Ocampo, AC. A lo largo de su vida, preparó y enseñó a los mejores abogados del Estado de Colima y siempre se ganó el respeto y aprecio de cada uno de sus estudiantes y compañeros de trabajo. En toda su trayectoria se realizaron diversos y fue reconocido su recorrido en el ámbito profesional. El pasado 31 de enero de 2019, el doctor José Guillermo Ruelas Ocampo falleció a sus 77 años. Por dicho motivo se rindieron homenajes póstumos de cuerpo presente en la Universidad de Colima y en este recinto legislativo en el que hoy nos encontramos. Segundo, las y los colimenses, agradecidos con su historia y su trayectoria académica, no podemos hacer menos que recordarlo con orgullo y exaltarlo como reconocimiento a su trascendental obra y acciones. Deja un legado en todos nosotros como un ser humano excepcional y como un profesionista de grandes valores. Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, última parte de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, es de aprobarse y se aprueba que esta soberanía conmemore en sesión solemne la memoria y legado del doctor José Guillermo Ruelas Ocampo. Segundo,
es de aprobarse y se aprueba que esta soberanía en sesión solemne inscriba en el recinto legislativo del Congreso del Estado en letras color oro la leyenda Dr. José Guillermo Ruelas Ocampo, con un homenaje a un gran jurista, abogado y catedrático del Estado de Colima. Diputado presidente, con base en lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa con proyecto de decreto que acabo de leer sea turnada a la comisión correspondiente con el fin de que se emprenda su análisis, estudio y elaboración de dictamen. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Educación y Cultura. Continuando con el orden previamente acordado, tiene el uso de la voz la compañera diputada Claudia Aguirre Luna. Buenas tardes, con el permiso de los secretarios de la mesa directiva, así como del público que nos acompaña de los diferentes medios. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante de esta 59ª legislatura del periodo constitucional 2018-2021 en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, párrafo primero, fracción 1, 39, párrafo primero, fracción 1 y 40 de la Constitución Política de la Colima, 22, fracción 1, 83, fracción 1 y 84, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123, 124 y 126 de su reglamento. Someto a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo con exhorto para solicitar a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales reconformada el día 22 de enero del 2018 para que dictamine a la brevedad la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan los artículos 7, 59 y 89, se reforma y adiciona el artículo 52 y se reforma el artículo 18, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que le fue turnada en sesión ordinaria número 6 de fecha 23 de octubre del 2018, que se presenta al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En la sesión pública ordinaria número 6, celebrada el día 23 de octubre del 2018, la suscrita presentó al Pleno de este Honorable Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan los artículos 7, 59, 89 y se reforma y adiciona el artículo 52 y se reforma el artículo 18, todos de la Constitución Política del Estado de Colima, habiéndose ordenado por la mesa directiva que se turnara a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tal y como fue planteado en la exposición de motivos, la anterior iniciativa se refiere específicamente a la incorporación en nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima de la figura de participación ciudadana democrática directa denominada revocación de mandato, que por las consideraciones expuestas en la misma, pero sobre todo las que tienen que ver con el impacto financiero que la misma pudiera tener en el erario público estatal, se planteó únicamente en lo que respecta al titular del Poder Ejecutivo del Estado. Otras voces autorizadas en este honorable Congreso del Estado se han sumado a nuestro posicionamiento en torno al tema y han planteado la posibilidad de que se considere también dentro de dicha figura la revocación de mandato tanto a los legisladores locales como a los municipios, lo que sin duda alguna deberá de ser motivo de un amplio debate al respecto, sobre todo por las implicaciones económicas que esa clase de ejercicios conllevan, sobre todo si se deja abierta la posibilidad de que sea propuesta en cualquier tiempo, lo que invariablemente obligaría a presupuestar recursos para ese concepto. Lo anterior encuentra sustento en lo
preceptuado por el artículo 16 de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que al respecto señala el artículo 16, el Ejecutivo de la entidad federativa, por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de leyes o decretos que se presenten a la consideración de la legislatura local. Asimismo, realiza estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen costos para su implementación. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad financiera de la entidad federativa. Ahora bien, tal y como quedó apuntado en las líneas anteriores, que el proyecto de decreto con iniciativa presentada por la suscrita fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos Institucionales el día 23 de octubre del 2018, sin que a la fecha la referida comisión legislativa haya emitido el dictamen correspondiente. A ese respecto, el numeral 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado establece en el artículo 92: las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de la ley, de decreto y de acuerdo de conformidad a las atribuciones que da esta ley y su reglamento, y presentarán por escrito su dictamen en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos, salvo que en medio acuerde la Asamblea para ampliar este plazo. En congruencia con lo anterior, el reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone lo siguiente. Artículo 129. Las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendirán su dictamen al Congreso por escrito y en la forma y términos que señalan los artículos 91 y 92 de la Ley 44 y 75 de este reglamento. En los casos en que la ley, este reglamento o cualquier otra disposición normativa especifique, señale en términos diferentes para la elaboración y presentación a la Asamblea de los dictámenes a cargo de las comisiones, se estará a lo dispuesto en estos ordenamientos. Como puede advertirse, de 30 días hábiles desde que la iniciativa antes aludida fuera turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sin que hasta la fecha se haya emitido el dictamen correspondiente. Consecuentemente, y atendiendo a que el tema que nos ocupa es de gran relevancia para la vida pública en nuestro Estado, estimo procedente que se realice un atento y respetuoso exhorto a los integrantes de la citada Comisión Legislativa a efecto de que dictaminen a la brevedad el tema planteado. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Primero, este honorable Congreso del Estado de Colima realiza un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, reformado el día 22 de enero del 2019, para que dictamine a la brevedad la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan los artículos 7º, 59, 89. Se reforma y adiciona el artículo 52 y se reforma el artículo 18, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que le fue turnada en sesión ordinaria número 6 de fecha 23 de octubre del 2018. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al mismo la Comisión Legislativa de referencia para los efectos a que haya lugar. Conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, solicito que la presente se someta a discusión y aprobación en el momento de su presentación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Claudia Aguirre Luna
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la compañera diputada Claudia Aguirre Luna. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso compañero diputado Vladimir Parra Barragán, del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional. Con su permiso, compañero presidente, compañeras Adelante, compañero. secretarias de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, pueblo de Colima y muy especialmente a la comunidad LGTBI que nos acompaña el día de hoy. El suscrito diputado Vladimir Parra Barragán y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción primera y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que aprueba la reforma al Código Civil para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente. Eduardo Galeano, en uno de sus tantos textos, habla de los nadie, como el nombre de las personas invisibilizadas por sus circunstancias o diferencias. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. En una entrevista a un miembro anónimo de la comunidad LGBTTI, esta expresa: no hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. El día de ayer recibí algunos mensajes con un compañero activista de la comunidad LGBTI y nos decía que esta iniciativa era más que una cuestión política, era más que una cuestión legal, que para muchos que habían vivido toda su vida sin tener el derecho a la identidad y que habían muerto sin tener el derecho también al reconocimiento jurídico. Entonces, nosotros este día decimos que el reconocimiento de la identidad es lo más esencial para una persona, para su desarrollo. Es un derecho humano básico que repercute en el ejercicio. La reforma en el 2011 al artículo 1 de la Constitución Federal tiene un sentido y una trascendencia profunda. Da un cambio de rumbo en la interpretación y aplicación de las leyes y derechos y da las bases para combatir las agresiones, violaciones y transgresiones a los derechos humanos de nuestro pueblo. A partir de esta reforma se establece en el artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, el artículo 4 en su 8º párrafo claramente establece que toda persona tiene derecho a la identidad y que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como la ley que previene,
combate y elimina la discriminación en el estado de Colima, establecen que quedará prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y oportunidades en términos del artículo 1 constitucional. Este establece también que toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición que deben de combatirse. De igual forma, establece que le corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos, estatales y municipales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, laboral, cultural y social del país, y promoverán la participación de las autoridades en la eliminación de dichos obstáculos. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso, el expediente 1317-2017, a favor de una persona trans que acudió a un juicio de amparo para permitir la modificación de su acta de nacimiento y se le fue negado porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no preveía un procedimiento específico para la de actas de nacimiento con motivo de un proceso de reasignación sexogenética. Entre los argumentos en que se basaron su decisión fue el siguiente: si no se permite una adecuación integral de la identidad de género mediante expedición de nuevos documentos de identidad, se obligaría a las personas trans a mostrar un documento sin el pleno reconocimiento de la persona que realmente es, generando una situación tortuosa en su vida cotidiana, lo que indudablemente afecta determinantemente su estado emocional o mental, y de ahí su derecho a una salud integral. De la misma forma, años antes, la Suprema Corte de Justicia ya se había pronunciado a través de otras resoluciones. En una de ellas establece que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento a los derechos de la identidad personal, sexual y de género. Pues a partir de su identidad, el individuo se proyecta frente a sí mismo dentro de una sociedad y constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad. En tanto, es una expresión de la individualidad de la persona ante sí mismo, que es un proyecto de vida y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Y en el ámbito internacional, en los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y que han tomado gran relevancia en nuestro contexto nacional a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se reconoce que toda persona humana tiene derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Más específicamente, los principios de Yogyakarta, principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género, y principal referente internacional en la materia, que fueron elaborados a petición del entonces Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos. Define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder con el sexo asignado al momento de nacimiento
incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Este mismo documento recomienda a los estados adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona, incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros, reflejen la identidad de género que la persona defina para sí misma. Actualmente, nuestro Código Civil establece una serie de procedimientos y casos específicos en los que se puede realizar una rectificación o aclaración de las actas que expide la Dirección del Registro Civil, pero en tales supuestos no se establece específicamente la modificación de las actas de nacimiento para adecuarlas a la expresión real de personas, sobre todo de la comunidad LGBTI, lo que genera como resultado que para realizar esta adecuación deben recurrir a procedimientos judiciales costosos o solicitar el procedimiento en la Ciudad de México, lo que innegablemente vulnera sus derechos humanos de acuerdo a lo relatado previamente. Es por ello que deben realizarse las adecuaciones necesarias para brindar la accesibilidad necesaria en la realización de este trámite y para garantizar el derecho humano a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Que este trámite sea meramente administrativo y no judicial, y que no requiera de exámenes, certificaciones periciales para que se pueda hacer este cambio. Por otro lado, con la reforma planteada, la nueva identidad de una persona traducida en su nueva acta de nacimiento no genera incertidumbre, no genera sobre los actos realizados bajo su anterior identidad, ni en la extinción y modificación de sus obligaciones, por lo que no se vulneran los derechos de terceros o del orden público. También, la situación de violencia en la que se enfrenta la comunidad LGBTI, según la organización Letra C, en los últimos 5 años, de enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381 personas lesbianas, gay, bisexuales, trans o percibidas como tales fueron asesinadas en México, presuntamente por su orientación sexual o identidad o expresión de su género y el rasgo distintivo que caracteriza sus homicidios es la hazaña con la que son cometidos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado a los estados adoptar leyes amplias para combatir la discriminación, incluyendo la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual y la identidad de género, y establece que los estados deben reconocer en su marco normativo los derechos humanos a todas las personas, sin discriminación alguna sobre la base de la orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal. Además, se considera que para prevenir y combatir la violencia contra las personas de la comunidad LGBTI, los estados deben adoptar jurídico que efectivamente proteja a las personas contra la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género o diversidad corporal, debido al vínculo inherente entre violencia y discriminación que se examinó en el segundo capítulo de este informe. Tenemos, pues, una deuda histórica con la comunidad LGBTI que debemos comenzar a pagar. Debemos parar la violencia contra la comunidad
y hacer lo que esté en nuestras manos para garantizar sus derechos básicos, como la salud, la libertad, el libre desarrollo de su personalidad, su identidad, la educación. No podemos seguir contribuyendo a la invisibilización de los nadie. Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, están revolucionando uno de los legados más siniestros del pasado, los muros de la intolerancia y el conservadurismo. Están empezando a desmoronarse. Esta afirmación de la dignidad, que nos significa todo, nace del coraje de ser diferente. Eduardo Galeano. Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta legislatura la siguiente iniciativa de reforma con el proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 35, 37 y se adicionan los artículos 135 bis, 135 ter y 135 quater del Código Civil para el Estado de Colima en los términos que fue presentado ante este Congreso por conducto de la Oficialía Mayor, por lo que solicito sea insertada íntegramente en el diario de los debates por haber sido remitida vía electrónica a las diputados y los diputados que integran esta legislatura. Asimismo, que se ha turnado a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictamen. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Le felicito por esta iniciativa que busca proteger los derechos humanos de un grupo vulnerable. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género. Compañero, tiene la aprobación, compañero diputado. Adelante, compañera. Adelante, compañera. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Marta Mesa Oregón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Adelante, compañera. Mis compañeras secretarias, compañeros y compañeros diputados. Son muchos años de lucha de esta gran comunidad y celebro y felicito al diputado Vladimir por esta gran iniciativa, esta reforma con proyecto de decreto, que también me gustaría que el Partido Verde se sumara a la firma de este gran proyecto y felicitar a un gran compañero combatiente, amigos, que hemos luchado durante más de 20 años, al licenciado Martín Cárdenas. Este licenciado, sabes que te amo y hemos trabajado de la mano por muchos, muchos años y que han sido perseguidos, y me consta, muchas veces levantados de una manera atropellada por el simple hecho de usar vestidos. ¿Sí te acuerdas de esos años donde íbamos detrás de las patrullas porque los levantaban? Sin respetar sus derechos humanos, sin respetar que son personas como nosotros. No hay ninguna diferencia, tenemos los mismos derechos de vestir como queramos y de andar donde queramos andar. Por esa razón, es un gran logro, Martín, es un gran logro porque tienes más de 20 años luchando. Y esto, el Partido Verde va de la mano con el Partido Morena para seguir luchando sobre los derechos de esta gran comunidad lésbico, gay, transexual, y siempre contarán con el apoyo de su servidora. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada.
tiene el uso de la palabra. Quiero hacer referencia que no es un tema que no vamos a someter a discusión, pero vamos a hacer el uso de la palabra para brindar el respaldo. Claro que sí. Entonces tiene el uso de la palabra la compañera Ana Karen Herrera Cebes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia, Adelante, compañeros compañera. diputados, compañeras diputadas, público que nos acompaña y medios de comunicación. Como presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, me congratulo en pronunciarme a favor de la presente iniciativa, de la cual formo parte, que tiende a garantizar un principio fundamental como es la igualdad. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción alguna, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación de diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. Hoy se presenta esta propuesta para proteger a todas y a todos de la discriminación. Y como Poder Legislativo, damos cumplimiento a la obligación jurídica de que nuestras leyes y políticas no discriminen contra las personas por su orientación sexual y su identidad de género. Velaré, junto con mis compañeros y compañeras diputadas y diputados, para que sea pronto la aprobación de esta propuesta. Celebro que el registro civil expida una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género. Con ello, no solo se da respuesta a una demanda, sino privilegia el principio de igualdad que debe implementar en todos los seres humanos. Valoro y reconozco la lucha y el esfuerzo de la comunidad LGBTTIQ que ha emprendido para erradicar la discriminación. Hoy les digo que el Congreso del Estado, el Congreso de la Paridad de Género, tiene una aliada y una diputada, pero sobre todo una amiga. Muchas felicidades. Muchas gracias, compañera diputada. Señor presidente. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Gretel Culín Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Gracias, compañera diputada Gretel Culín Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Instruyo a la Secretaría que turne, a ver, compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, compañero. Adelante. Adelante, compañera diputada Remedios Olivera Orozco. Gracias, se le agradece. Compañera diputada Rosalba Farías Ramos, en el mismo sentido, y me pidió el uso de la voz la compañera diputada Jazmín García Ramírez. Adelante, compañera. Gracias. Nada más para comentar también que me gustaría en la exposición de motivos se agregaran los datos que la Ciudad de México desde el 2014 se convirtió en el referente internacional al reformar su Código Civil y Colima estábamos atrasados. Desde el 2016 las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos aprobaron una resolución donde se nombra un expert internacional que evaluara la aplicación de normas internacionales en materia de identidad de género y es fecha y hora que aquí seguíamos atrasados. Es importante la aprobación de estas reformas, puesto que en México hay un enorme problema de violencia, como ya lo mencionaba nuestro compañero diputado Vladimir. Según las cifras de la organización Transgender Europe, México es el segundo lugar a nivel mundial en la tasa de homicidios de personas transgénero. La comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual y queer necesitan hoy por hoy el apoyo de la sociedad, porque son humanos también.
y a su vez solicitar en su momento a la comisión correspondiente las modificaciones pertinentes al Código de Procedimientos Civiles para que no quede solamente en un derecho de manera sustantiva, sino también adjetiva, al cual puedan acceder de manera fácil. Muchas gracias, compañera diputada. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Quiero felicitar a todos los compañeros y decirles aquí a los presentes que tienen todo el respaldo del Honorable Congreso del Estado en esta 59ª legislatura. Se turna a la Comisión de Procesos Legislativos y a la Comisión de Igualdad de Género, de Estudios y Procesos Legislativos. Es todos estudios y puntos constitucionales. Continuando con el orden del día de asuntos generales, tiene el uso de la voz la compañera diputada Livier Rodríguez del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional. Gracias, presidente. Con su permiso, secretarias, diputadas y diputados. La de la voz, en nombre de las y los compañeros que integramos el Grupo Parlamentario de Morena en esta 59ª legislatura de la paridad de género, deseo externar nuestro posicionamiento respecto a la oleada de desapariciones forzadas, asesinatos e intentos de secuestro que se han estado suscitando intensamente en nuestro estado en los últimos años y sobre todo en estos últimos días. Ya que no solo es lamentable y preocupante, sino también indignante la situación de inseguridad que vivimos las y los colimenses en nuestras calles, en nuestros trabajos e incluso en nuestros hogares. Un segundo, compañera diputada. Claro que sí. Quiero pedir muy amablemente a los presentes nos permitan continuar con la sesión, simplemente guardando compostura para poder continuar. Muchísimas gracias. Adelante, compañera. Gracias, presidente. Y es indignante precisamente porque las mujeres jóvenes y adultas vuelven a ser el foco rojo de atención cuando se trata de hablar de las personas más vulnerables de inseguridad. Imagínense si no es indignante que desde el año pasado Colima encabeza la tasa de feminicidios en todo el país. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, que indican que, por ejemplo, en 2016 se registraron al menos 17.20 víctimas por cada 100,000 mujeres, cifras que superan por mucho las entidades como Guerrero, Morelos o el Estado de México. El mismo INEGI nos señala que en el año 2000 al 2016 el municipio más peligroso para ser mujer es Manzanillo, ya que ahí se cometió el 29.2% de los feminicidios de todo el estado, mientras que en la capital fue del 26.7% y en Tecomán del 25.5%. Con tan solo esos datos y desde entonces debieron haber tomado cartas en el asunto con medidas serias para combatir esta penosa realidad. Porque algo es evidente. Las estrategias de seguridad de nuestras autoridades no han solucionado este problema hasta el día de hoy. ¿O haría falta acudir a números más recientes para darnos cuenta de ello? Como los de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos marcan que, por dar otro ejemplo, en tan solo 6 meses del año pasado se incrementó al 600% el registro de asesinatos a mujeres respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. Repito, incremento del 600%, cifras para las páginas más penosas de la historia de Colima. En Tiva contamos en todo el año 2018 con una tasa de 1.81% casos de femicidios por cada 100,000 mujeres, lo que nos colocó en el primer lugar en todo el país, por encima de estados como Zacatecas, Chihuahua y Sinaloa. Parece una situación precaria la que vivimos en nuestro estado en materia de seguridad,
Y sí también consideramos otra penosa estadística, las de las desapariciones, en la que, por cierto, Manzanillo vuelve a ser el foco rojo con un 37.9% de los casos de mujeres desaparecidas en todo el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Por otro lado, de acuerdo al Instituto Colimense de las Mujeres, desde el 20 de junio del 2017, en el estado de Colima se cuenta con la alerta de violencia de género gracias a la presión y movilización de diversas organizaciones y asociaciones de mujeres, por cierto, y se cuenta también con distintas acciones para combatir la violencia contra las mujeres colimbenses. Sin embargo, como los números nos los han hecho ver, ninguna de estas medidas han funcionado hasta el momento. Compañera diputada, quisiera pedirle muy respetuosamente permiso a usted, que está interviniendo, haciendo uso legítimo de la tribuna, que nos permitiera para tomarse alguna foto con los presentes, con los integrantes de la comunidad LGBTTI. Por favor, todos, para poder decretar un receso. ¿Me lo permites? Claro que sí. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 25 minutos, decreto un receso. Voy a empezar de nuevo, ¿verdad? Solicito a los integrantes de la comunidad si pueden pasar al recinto para que los compañeros puedan tomarse una foto general con ustedes por la presente iniciativa. ¿Eres el presidente?
así.